Buenas, aquí Eduardo Rosado nuevamente con esta serie de audios que estamos trabajando a nivel de entrevistas con profesionales de la industria. Este semestre en particular trabajando con lo que tiene que ver con el tema de guión. Y para eso, en esta entrevista en particular, vía telefónica, decidí contactar a una persona pues que básicamente ha sido uno de mis mayores colaboradores durante muchísimos años, que es Emilio Suárez. Emilio, pues básicamente se ha destacado durante los últimos años como guionista, principalmente, pero también como actor también, y productor y director en su debido momento también, en general como cineasta en todas las áreas que pues nos ha tocado a todos nosotros pues trabajar y distribuirnos. Emilio, puedes hablar ya. Te tengo en speaker. Ok. Ok, Emilio. Sabes que cuando me senté a básicamente redactar las preguntas y obviamente a delinear las personas que iba a estar entrevistando para estos temas, a partir de cuando despierte, que fue el primer trabajo por lo menos en el que colaboré contigo como guionista, fue en el 2006, o sea que básicamente como guionista podríamos decir que ya cumpliste el año pasado 10 años. 10 añitos. Sí. Ok. Pues Emilio, básicamente para que tengan un breve review de él, para mí es una de las personas, como cineasta en general, obviamente, pero como guionista, una de los más conocedores del tema. Tiene sus estudios, tiene su maestría. ¿La maestría propiamente es en guiones o es en redacción, Emilio? Es en redacción de guiones. Que fue en la Universidad del Sagrado Corazón, ¿cierto? Sí, sí. Pero adicional a eso, has tomado montones de talleres y workshops. Una persona también que se ha educado durante los últimos años con yo creo que todos los textos que han salido de guión habidos y por haber. Siguen saliendo cursos y siguen saliendo libros y sigo apuntándome en todo lo que hay por ahí. Así que algo de lo que me gusta por ejemplo, de cuando converso con Emilio es que yo creo que es una de esas personas que tiene un conocimiento, yo creo que de todas las escuelas de escritura, tanto de los que quizás vayan más en la línea de Robert McKee o los que van en la línea de Sitfield o cualquier otro tipo de escuela de pensamiento, ¿verdad? Que hay por ahí, pues Emilio se ha encargado de estudiarlo. Y pues yo creo que eso un poquito lo podemos hablar ahora durante la entrevista más adelante. Él es el colaborador el guionista con el que más he trabajado durante mi carrera, por lo menos yo personalmente. Es la persona también que constantemente, aún cuando él no ha sido mi guionista, que el guionista quizás he sido yo o he tenido colaboración de otros guionistas, de otros guiones, ¿no? Es la persona a la que siempre yo le pido una consultoría o los servicios de consultoría, ya que Emilio también es el fundador de la compañía Script Junkies. Es la única compañía en Puerto Rico, al presente, ¿no?, que se dedica a lo que tiene que ver con consultoría de guiones, ¿correcto, Emilio? Sí. Y pues ahí básicamente si tú tienes un cortometraje, una película y quieres los servicios básicamente de que te den un review o, ¿verdad?, una consultoría en general de diversos factores, que ya pues eso básicamente Emilio en la página de Script Junkies en Facebook los detalla, pues puedes acceder a sus servicios, son bastante accesibles tanto para estudiantes como para profesionales. Colegas profesionales de la industria han solicitado los servicios de Emilio, entre ellos obviamente estoy yo, y otras personas que obviamente pues Emilio ya las mantiene en confidencialidad por lo delicado que es el asunto, ¿verdad?, creativo. Pero también otras personas que a nivel ya de estudiantes o, ¿verdad?, en otros aspectos han solicitado sus servicios. Entre sus trabajos más recientes está el web series Superhéroe, la web series Superhéroe, pero también está el cortometraje No te duermas cabrón, que fue el ganador el mejor cortometraje del Quill Film Festival y del premio del público en el Horror Film Fest, donde también ganó mejores efectos especiales, ¿correcto? Eso es así. Ok, y adicional a eso, como por si fuera poco, pues obviamente Emilio también es profesor de guión, y además entiendo que estás ofreciendo ahora también cursos o clases individualizadas, ¿verdad?, de escritura o del tema de guión en general. Sí, la idea con eso es, en vez de tener un grupo de estudiantes, Uh-huh. porque hay que ser realistas, no mucha gente se apunta en una clase de guión. Uh-huh. Pero creo que hay unas cositas que se deben
específico o cuáles son las dudas que tienen en específico o las preguntas que tengan, y tú puedes ser pues más detallista en cuanto a eso y puedes abarcar más, porque pues dar una clase de guión, que siempre es bueno porque hay clase de guión, pero a mí lo que me gusta es ir en específico, ya sea solamente un curso que sea solamente de personajes, o un curso que sea solamente de la estructura como tal, de la historia, y que pues uno pueda ir absorbiendo todas esas cosas poco a poco. O sea, por ahora lo que estoy pues trabajando es dar cursos individualizados, que sea pues una persona a la vez, al tiempo de la persona, en el lugar, porque eso es lo bueno también. Esto es una clase de guión, no tenemos que estar en un salón de clases. Si quieres reunirte en Plaza de las Américas, vamos a Plaza de las Américas, tomamos un café allí, nos sentamos y hablamos. Y yo creo que dentro de lo que ha sido... Creo que funcionaría muy bien intentarlo. Bueno, yo entiendo, por ejemplo, dentro de lo que ha sido, por ejemplo, las clases que tú has ofrecido en el conservatorio o clases que nosotros hemos tomado también en su momento dado, en algún punto, aunque la clase de guión quizás comience global, la persona que imparte el curso tiene que en algún momento irse individual, porque pues como que el proceso creativo es, no sé, como que en algún momento es demasiado específico dentro de cada individuo que yo creo que lo que tú dices es bastante beneficioso porque pues yo puedo entrar a la clase y aprovecharte como recurso según mis limitaciones, ¿verdad? O mis destrezas, ¿verdad? Y tomar desde ese punto de partida y tú me puedes tomar desde ahí y trabajar conmigo eso, ya sea que yo esté desde cero o a lo mejor ya yo soy alguien que soy bien creativo y ya tengo a lo mejor cierto conocimiento, pues me puedes también trabajar desde ahí. O sea que creo que es más provechoso, es lo que quiero decir. Y también, si quieres de un tipo, como tú estabas mencionando ahorita, las distintas escuelas que hay, por decir así, de que pues yo siempre he escrito guiones siguiendo estos pasos, o que pues vamos a abrir entonces con esos pasos. No necesariamente que nos vamos a quedar con una escuela en específico, porque mientras más uno sepa mejor, porque no considero que una escuela sea mejor que otra. Lo que considero es que pues sea cual sea la escuela que tú escojas, perdón, sea cual sea la escuela que tú escojas, pues puedas trabajarlo específicamente para lo que tú quieres hacer. Okay. Y pues yo creo que eso pues, puede funcionar y puede beneficiar a la gente, que es lo más que estoy buscando, que el estudiante pueda beneficiarse en su tiempo, a su tiempo, y pues pueda sacar el mayor provecho, porque a veces uno tiene clases con varios estudiantes que nos ha pasado, y tú lo sabes, que algunos tienen mucha experiencia, otros no tienen ningún tipo de experiencia, y tienes como que dar la clase 2, 3 veces a la vez para que todo el mundo pueda obtener lo que quiere. Y pues así pues puedes sacarle el mayor provecho a tu dinero también. Yo creo que te puede ayudar mucho. Ok, bueno, yo entiendo, estoy en la misma línea y básicamente Emilio, para cerrar ¿verdad? Lo que Emilio dentro de... Uno a veces se matricula en cursos donde va a tomar clases con personas que ofrecen, y esto quiero ser un poquito cuidadoso, tú sabes que aquí a veces pues, lo toman un poquito personal los comentarios, pero hay muchas clases que ofrecen muchas personas que se dan sobre guiones y quizás pues han escrito muchos guiones, pero pocos de esos trabajos se han producido. Emilio, tanto como sus trabajos de cortometraje, yo creo que tú tienes una filmografía bastante amplia de proyectos que han ido a festivales, que han ganado o que se han exhibido, que se han realizado, punto. Adicional también a lo que tiene que ver con los trabajos de consultoría que tú has hecho y que por lo menos otros guionistas también con los que tú has trabajado, porque fuera de mí también has trabajado obviamente con Vance McLean Ball, con Benji López, para Romeo y Romeo, aunque el guión pues no fue de tu autoría, pero yo adquirí tus servicios para básicamente lo que era el formatear el guión, ¿no? Tenerlo en formato debidamente realizado. Así que pues es una persona con la que tú puedes tener un tú a tú de que trabaje contigo específicamente y que tiene ya básicamente más de 10 años, ya va para 11 años trabajando activamente en el medio de guión. Ok, Emilio, pues básicamente quiero hablar contigo de lo que es el tema de la idea,
dentro obviamente del mundo de guión, que hay muchos temas y que podría hablar contigo de muchos de ellos, pero quisiera enfocarme en algo tan sencillo pues, y genérico como quizás puede ser ese tema de la idea, pero que entiendo que contigo quizás puedo debatir o hablar un poquito más a fondo de ese tema en particular. Y la primera pregunta que pues a mí me gustaría hacerte es, para Emilio Suárez, ¿cuál sería tu definición de una idea? ¿Qué es una idea? ¿Cómo la definirías? Puede, en el sentido, a la hora de utilizarlo para escribir una historia. Para escribir una historia, correcto. Ok, para mí una idea es cualquier, vamos a ponerlo como, por lo menos yo lo veo como cuando uno va a hacer una tesis. Yo sé que no todos hacemos tesis. De hecho, la única tesis que yo he hecho en mi vida fue mi maestría. No es como que no, yo he hecho 63 tesis y sé lo que es. Pero cada vez que uno tiene una idea para una historia, uno está haciendo una tesis. Estás buscando algo que tú quieres contar y una contraidea acerca de eso que tú quieres contar. Y una búsqueda de un personaje. Tal personaje le pasa esta situación y él es de tal manera hasta que un día, un personaje de tal manera y vive de esta forma hasta que un día le pasa esta situación. Y esa es la base de todas las historias. Y ahí la idea en sí es cuál es la cosa que le pasa, por qué le pasa la cosa que le pasa, quién es esa persona. Es ponerle nombre a todos esos blancos que irían ahí y ponerlo todo en una oración. Hay mucha gente que le llama premisa a la idea. Y puede ser una premisa, no voy a decir, no, premisa es esto, o idea controladora es esto, otro. Pero al final, sinceramente, no es tan importante saber qué específicamente qué, a menos de que tú vayas a presentar esto a algún sitio y quieras sacarle dinero. Nadie va a pedir una idea controladora, todo el mundo lo que te va a pedir es la premisa de la historia. Y la premisa no es más que un resumen, no más de 2 oraciones de lo que ocurre en la historia. Fulanito que es así, y un día le ocurrió esto y ahora él va a tener que bregar con esta situación. ¿Lo va a lograr o no lo va a lograr? Esa es la premisa. Ya ahí entran otros puntos de escribir la premisa de una forma interesante, que llame, que captar a la persona, pero pues ya esos son otros 20 pesos. Ya la idea controladora sería lo que ocurre, el argumento y el contraargumento de lo que se está tratando de contar. Es que pues pasa esta situación porque esta otra cosa ocurre. Qué sé yo, un ejemplo. En esta historia en específico, el crimen no gana porque el detective era mucho más inteligente que el delincuente. Y esa es la idea controladora, lo que va a controlar todo esto, lo que va a ocurrir en el argumento y el contraargumento de lo que vamos a ver. Pero una idea no es otra cosa que, pues, me gustaría que pasara esto y esto otro y empiezas a escribir. La idea no tiene que estar... uno puede tener tantas y tantas y tantas ideas y no tienes que tener la idea extremadamente clara porque, volvemos, nadie te va a pedir la idea a menos de que tú vayas a escribirlo con alguien o alguien te pida, dame una idea de qué es lo que yo puedo escribir o qué es lo que tú vas a escribir más o menos. Si alguien te pregunta qué es lo que tú vas a escribir, seguro tener varias premisas en tu cabeza ya estipuladas, pero las ideas no dejan de pasar desde que hasta que no termines el guión, y una vez que terminas el guión te van a salir más ideas de otras cosas que pudiste haber añadido, no añadido o mejorar la idea de la idea la idea de la idea es simplemente dejar que todo llegue a tu cabeza y escoger de ahí. Es cuando
ver y después empieza, ok, esto se queda, esto se va. Todas esas cosas que están dentro del carrito son las ideas. Después tienes que ver qué rayos es lo que tú vas a sacar, porque es lo que necesitas para llevarte para tu casa y para que te den los chavos. Sí. Podríamos decir entonces que puede ser desde esa idea genérica, bebé, rústica que uno tiene quizás de una idea, quizás de un tema. Uno dice, diache, me gustaría hacer algo, no sé, no sé, del tema no sé, de la independencia o de lo que sea, de X tema, de extraterrestre. Pero eso obviamente no es una historia, es simplemente una idea temática. Pero de ahí partir a empezar a complicar y a ver, ok, pues si ese es el tema, déjame ver esta idea, cómo la especifico y la redondeo más. O sea, que la idea puede ser algo tan simple o tan genérico como un tema, como de igual manera algo que después tú lo puedas manifestar en una premisa, en una o dos oraciones, con trama. O sea, mi idea es la historia de este tipo que conoce a dos mujeres y se tiene que debatir en el amor de una de ellas, qué sé yo, algo así. Ajá. Okay. Sí, puede ser algo bien sencillo. Qué sé yo, ¿qué pasaría si hay un vampiro y el vampiro le tiene miedo a la sangre? Y de repente, pues, eso es una idea. Ahora tienes que ver qué tú vas a hacer con esa idea, qué se va a quedar, qué le vas a añadir, cómo tú le vas a dar forma a esa idea, eso. Es el material con el que tú vas a trabajar. Tú acabas de decir eso, por ejemplo, ahora del vampiro, y lo que me hace pensar a veces, no sé, cosas que se dan en las conversaciones o debates que uno tiene ¿verdad? Con colegas o a veces con amistades sobre este tema. Obviamente hay ideas que quizás tú las ves y uno las escucha y son, qué sé yo, tengo una idea sobre una historia sobre la esclavitud y se han hecho tantas, por mencionar ese tema en particular, se han hecho tantas películas, tanto en películas, videojuegos, cómics, novelas sobre ese tema, que uno dice, pues, válgame, vale la pena de nuevo hacer otra historia sobre la esclavitud versus quizás otra idea que es un poquito más refrescante, que a lo mejor pues no se ha contado de esa manera, y pues entonces uno lleva a preguntarse, y te lanzo la pregunta, de si tú entiendes que toda idea valdría la pena, no sé si decir hacerla una película o escribirla en un guión. O sea, vale la pena toda idea, vale la pena eventualmente desarrollarla para una potencial historia. Sí, si toda idea tiene algún tipo pues, de esperanza, por decir así, de que se pueda hacer, o si simplemente cualquier idea vale la pena seguirla desarrollando para lograr algo con ella. Bueno, todo eso depende de muchos factores. Desde cuánto dinero tienes, para qué tú vas a hacer el proyecto. Si un proyecto, pues, de repente, no sé, 20th Century Fox quiere una película, créeme que no toda idea puede funcionar. Pero si tú eres Emilio Suárez o Eduardo Rosado y están aquí en Puerto Rico y quieren hacer un cortometraje para tirarlo a festivales, con todo y eso, dependiendo del festival, también hay que tener cuidado con qué idea. Pero al fin y al cabo tienes que poderte a pensar, ¿es algo que tú quieres hacer no importa qué? ¿O tú quieres hacer algo para algo en específico? Por ejemplo, vas a hacer un cortometraje para el Queer Film Fest, no puedes hacer cualquier cosa, tiene que ser algo que vaya pues en base a lo que es el Queer Film Fest. O vas a hacer algo para el Horror Film Fest, pues tú haces algo que vaya en torno al Horror Film Fest. Y Horror Film Fest tampoco es como que tienes que hacer solamente cosas de horror, tiene varios subtemas que pues, uno puede aprovechar y hacer cosas, pero pues ya es dependiendo de lo que tú quieras hacer. Si lo que quieres es simplemente pues, hacer un proyecto y ponerlo en YouTube, porque todo el mundo lo vea de gratis, tú puedes hacer cualquier cosa lo que te dé la gana. Otra cosa es cómo tú vas a tratar esa idea, porque como dije ahorita, la idea es el canto de plasticina gigantesco Play-Doh que ahí la tienes. Ahora, ¿qué tú vas a hacer con ella? ¿Cómo tú la vas a trabajar? Y en base a cómo tú la quieres trabajar para lo que tú lo quieras hacer, pues entonces tú sabes si funciona o no funciona, se debe hacer o no se debe hacer. Yo creo que todo se debe hacer, pero tienes que saber
cómo lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Porque esa es otra cosa también, estar hablando de que esa es una mala idea, o eso ya se ha hecho 1,000,000 de veces, pero ¿quieres hacerlo así? ¿Quieres hacer una historia que sea toda clichosa y que se haya hecho 1,000,000 de veces y quieres reciclar algo, quieres reusar algo? Si te da la gana hacerlo, hazlo. No vas a tener el público que tal vez quieres tener, pero tal vez algo que tú quieres hacer para que tus 5 panas lo vean y reírse una vez al año que se reúnan a ver ese cortometraje o película. Pues hazlo, puedes hacerlo, pero tienes que ver también qué es lo que tú quieres recibir de ese trabajo en específico. Tú quieres que llegue a muchas personas, tú quieres que solamente se quede aquí en Puerto Rico, tú quieres que vaya y viaje el mundo, quieres que solamente lo entienda un grupo en específico de personas o que lo entienda la mayor cantidad de gente posible. Tienes que definirte qué es lo que tú quieres hacer con eso para entonces tú decidir si vale la pena o no hacerlo. Y con todo y eso, puedes haber escogido por qué lo quieres hacer. Lo haces. Y otra cosa es lo que ocurra una vez el proyecto esté hecho. Una vez el proyecto esté hecho, el proyecto deja de ser tuyo y es de la gente, es del público, es de la audiencia. La audiencia es la que escoge si fue una buena idea, si no fue una buena idea, si no debió haberse hecho, si debió haberse hecho. Pues, ya que rayos, ya está hecho y ya la gente lo vio. Pero eso es lo que te ayuda a ti, es saber qué es lo que tú vas a hacer en tu próximo proyecto. Te pregunto, Sí. ¿existe para ti la musa? La musa existe. Otra cosa es cómo tú la vayas a usar. O cómo la usas de excusa para no hacer el trabajo que tienes que hacer. Porque la musa existe. De repente, cuando la gente se enamora, es cuando más llega la musa. Te va a poder escribir poemas o buscar canciones que hablen de esto o escribir quiero usar la palabra estupideces, pero no quiero que la gente piense que pienso que es una estupidez. Es que nos ponemos sensibles. De la misma forma, cuando uno está triste o perdió a alguien, llega un tipo de musa. Cuando tú estás para hacer ejercicio, hay veces que la gente ve vídeos de gente haciendo ejercicio y eso le da la musa, o se lleva a una persona, mira, acompáñame al gimnasio porque no quiero ir al gimnasio solo porque sé que no voy a hacer ejercicio, y la otra persona se convierte en una musa. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con ella? Mi problema con las musas es que digas, ay, no siento la musa para escribir, por ende no voy a escribir, voy a esperar a que me llegue, porque entonces no vas a hacer nada. Escribir es un trabajo como cualquier otro. Como cualquier persona que trabaja en una tienda y no tienes ganas de trabajar en la tienda, pero tienes que ir, y no tienes ganas de atender gente, pero tienes que atender gente, y de buena manera. Y no tienes ganas de hacer el trabajo que te dan dentro de la tienda, pero tienes que hacerlo porque tienes unas bases. Aunque tú no tengas ganas de acomodar góndolas en un supermercado, tú sabes las bases de cómo va la góndola, que si el producto va, qué sé yo, con la marca hacia afuera, que si todo lo que está escondido en la parte de atrás tiene que ir hacia adelante, que si ciertos productos van abajo, van arriba, esas cosas tú las sabes. Puede que no tenga la musa de ir a hacer una góndola, pero sabes que tienes que hacerlo. Es lo mismo con la escritura. Con la escritura tú tienes que conocer las bases. ¿Qué es una idea controladora? ¿Qué es una premisa? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué es una historia? ¿Cómo se escribe una historia? ¿Por qué las historias existen? Todas esas cosas te sirven de base. Y aunque tú no sepas qué hacer, pues empiezas a escribir algo, aunque nunca lo hagas, pero la cuestión es escribir. El escritor lo que tiene que hacer es escribir, y el guionista es un escritor también, y lo que tiene que hacer es escribir. Y pues, obviamente, tratar de que se produzca y ganar dinero y no morirse de hambre. Pero puede ser, si tienes suerte, porque no importa cuánto talento tú tengas, hay muchísima gente con talento y no logran producir nada, no logran ni siquiera llevar algo a un festival. Y no es que sea imposible, pero
personas que se les hace difícil, tal vez porque no conocen gente que les ayude a, no sé, a producir la historia, el guión, o no tengan equipo, o no conozcan gente que sean pues, actores, o no tienen a nadie, pueden ser 20,000 cosas. Eso es lo que yo pienso de la musa. O sea, sí creo que existe, y pues creo que todos hemos sido testigos de la musa. La musa nos ha llegado en algún momento, simplemente no depender de ella. Okay. En tu caso en particular, entonces, ¿cómo tú trabajas, verdad, para desarrollar y trabajar, ya sea el obtener una idea o una vez te llega la idea, desarrollarla? ¿Dependes de esa musa? ¿Trabajas venga la musa o no? ¿Tienes algún método o varita mágica para aún no haya música, no haya musa, no sé, disciplinar la creatividad? Bueno, todo artista pasa por estos momentos bien oscuros en los que nada llega y qué sé yo, pero si estás escribiendo guiones porque te gusta escribir guiones, te gusta escribir historias, que tú no sepas qué es lo que vas a escribir son otros 20 pesos. Okay. Pero yo creo que pues debe gustarte el proceso de escribir, el sentarte y escribir sea lo que sea. Uno como artista está las 24 horas del día, por lo menos todo tiempo que estés consciente, buscando qué hacer, cómo usar esto, cómo tener esta idea que tenías escrita en algún sitio, te llegó hoy, con otra idea tal vez unirlas y crear algo totalmente nuevo. ¿Cómo tú lo haces? Te puedo decir que en mi caso, llevo un tiempo tratando de ver qué otra cosa escribir, otro cortometraje que tenga que ver tal vez con horror. No sé si que sea horror solo, no sé si mezclarlo con otro género, horror y comedia, o hacerlo suspenso en vez de horror, o no tengo la más mínima idea. Pero ¿qué hago? Todo el tiempo observar, a veces, ¿qué es lo más que hago? Le pregunto a gente, si yo le pregunto, ¿qué es lo más que te da miedo? O ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar que te aterre? ¿Qué tú no quieres que pase nunca? Y va a haber personas que te van a contestar lo mismo, cosas pues, clichosas por decir así. Clichoso no significa que no le vaya a dar miedo en la vida real, pero tal vez algo de lo que te cuente alguien te puede despertar otra idea en tu cabeza para empezar a escribir algo. Yo lo que hago es pregunto. Yo me estoy preguntándole a personas conocidas, no tienen que saber decir, no tienen ni siquiera saber que estoy escribiendo algo. No necesariamente. No tienes que ir con una introducción a la persona, sí, yo soy escritor, soy guionista y estoy pensando en mi próximo obra maestra y me gustaría saber qué puede. Porque cuando tú le dices eso a la gente no te va a hablar, no es que pase con todo el mundo, pero ya como que no puedo decirle cualquier cosa porque si usa mi historia. Sí, es como que se vuelven conscientes, es como cuando te dicen para posar para una foto, que ya como que pierde esa naturalidad o lo genuino, no sé. Exacto, se contaminan. Se contamina. Y tú lo que quieres es que te sea lo más real posible para ver que tú puedes agarrar de ahí y decir, contra, fíjate, no había pensado en eso, vamos a ver qué sale. Y pues yo hago eso. Antes, cuando estaba empezando, usaba mucho los libritos estos que vienen de musas o de ideas, que te ponen una oración con un blanco y tú lo llenas y empiezas a buscar dentro de ti qué podrías poner ahí, en base a eso puedes hacer la historia. Pues buscaba mucho eso. Pero pues ya hoy en día no me dejo llevar mucho de esas de los libros, no porque pues, no funcione o porque ya llevo 10 años haciendo esto, sino porque siento que puedo sacar otras cosas o me interesa más lo que hace la gente que está alrededor mío o lo que veo que algo que me dé un jump start en mi cabeza, un libro de jump starts, como que ya no me da
no sé, no me emociona tanto. Y por lo menos así es como yo empiezo y me siento y empiezo a escribir. Hay 20.000 formas también de escribir. Hay gente que dice, no debería sentarte y escribir el guión de la primera, debería hacer un tratamiento, o hacer un resumen, o hacer un ensayo, o lo que te funcione. Porque a veces a mí no me funciona. A veces me funciona escribir un ensayo, y no tiene que ser un ensayo, simplemente abrir una página de Word y empezar a escribir como loco. Líneas de diálogo, ideas, cosas, aunque no tenga sentido. Fíjate cómo está escrito, aunque todo sea un solo párrafo de 300 páginas. Fíjate, porque tú lo que estás buscando tú lo que estás filtrando todo y metiéndolo todo ahí a ver qué sale. Pariéndolo. Exacto, porque más nadie lo va a leer. Digo, si se lo queda a otra persona que lo lea, se va a sentir incómodo y no lo va a entender. Pero es para ti. Y a veces lo que me funciona es simplemente empezar a escribir en un guión, en formato de guión y todo. Porque pues obviamente todo se tiene que reescribir. Okay. Dependiendo de lo que te funcione. Okay. Yo ahora en la próxima media hora de lo que resta de nuestra conversación, sí. Saqué 3 proyectos, 3 guiones tuyos, para hablar sobre el proceso de cada uno de ellos, porque son 3 proyectos en los que pues he tenido la oportunidad o de colaborar contigo, de haber visto el proceso tuyo creativo en parte, ¿no? de esos proyectos. Que sería Cuando Despierte, del 2006, que fue tu primer guión, que es un proyecto que básicamente yo ya tenía un guión escrito y tú lo retomas y de ahí sacas un proyecto, o sea, escribes un guión de tu autoría, que eso voy a hablar de eso ahora. 100K, que es del 2009, que es un proyecto que nace, me corrige, ¿verdad? Una de esas libretitas que tú dices que tienen como que juegos o ejercicios de ideas. Y No Todo el Más Cabrón, que es de un proyecto 2015, corrígeme. 2015, si no me equivoco. No, 2014, porque no, yo estoy perdido. No, 2015, porque este 2016 yo no tenía ningún proyecto en el Rockfield Fest, pero sí tuve No Todo el Más Cabrón en el año anterior, todo del 2015. Que yo creo que el guión tú lo tenías y la concepción de la idea, sobre todo desde antes, que de eso pues quiero hablar también, que entonces pues nace ya de algo, nace de ti, de completo desde cero, una idea completa de una vivencia o de verdad de una experiencia. Pues Cuando Despierte es un proyecto que yo dirigí en el 2006, y que pues yo había realizado esta película, que fue mi primer largometraje, que es Entre el cielo y tú, que fue una película improvisada, o realizada bajo la técnica improvisada. La llamábamos la película Nébula, porque pues estábamos al garete, o yo estaba al garete. No había guión, era el reto de ese filme. Vamos a hacerlo, vamos a meterle. Fue interesante, yo creo que fue como que un ejercicio, algo que quizás viéndolo ahora en retrospectiva uno le dice, coño, qué chévere. Pero el proceso, ¿no? Pero pues cuando uno ve el resultado, pues obviamente devastador. Pero de ahí... Si no fuese por eso, no estaríamos donde estamos, sí. Bueno, sí. Quiero decir no estaríamos donde estamos, es como si no estaríamos donde estamos, así como un exitazo brutal, forrado de chavo, produciendo en el... Sí. Estamos tan pobres que vivimos a un pueblo de distancia, estamos haciendo una entrevista por teléfono. Sí. Válgame. Dame un break que voy a llorar. Una entrevista a Emilio por teléfono, no es porque Emilio está fuera de Puerto Rico. Yo estoy en San Juan y me llamó. Sí. Ay, papá Dios. Nada, el punto es de esa película. Ahí fue que conocí a Emilio. Emilio tenía participación como actor en Entre Cielo y Tú. Eso fue en 2005, por ahí, 2005, sí. Pero en el 2006
que es cuando finalizo ese proyecto, en el proceso cuando lo estoy finalizando, yo le hago el acercamiento a Emilio para que me protagonice un corto que yo tenía escrito desde hace tiempo, que se llama Cuando despierte. Y ese proyecto en particular, pues, nada, era como con un guión de 14 páginas, una cosa así, con diálogos y voiceovers. No me acuerdo ahora, ni siquiera me acuerdo ahora muy bien. La cosa es que le digo a Emilio, Emilio me dice que sí, yo le doy el guión. Cuando le doy el guión, le digo, mira, voy a reescribirlo. Reescribirlo es que no me acuerdo qué cambios le hice, yo creo que lo bajé a 6 o 7 páginas, no me acuerdo ni qué le quité. Yo sé que le quería terminar con una canción de Julieta Venegas. Y en algún punto incluso terminé el guión quitándole diálogo y todo, iba a ser completamente visual. No que iba a ser un video musical, pero iba a ser pues mudo, ¿no? No sé, una cosa así, terminó como que en 1 o 2 páginas o 3, yo no sé. La cosa es que parece que Emilio vio y dijo, espérate, yo no quiero que pase lo que pasó con la película. Y me dijo, tú me dejarías, pues, pues me dejarías tratar de escribir, de reescribirlo. Para mí fue, pues yo nunca había, ¿verdad?, trabajado con otra persona que escribiera y sobre todo que que reescribieron la historia y pues, los que escribimos saben, los que escriben saben, pues es un proceso un poco personal que no sé si decir hasta algo egoísta, se vuelve algo como que uno se pone un poco celoso. Y pues de repente uno está en este momento íntimo en donde yo estoy diciendo yo le voy a dar mi bebé a otra persona que yo no sé qué es lo que va a hacer. Pero pues confié en Emilio, le di el guión y creo que fue lo mejor que pasó porque pues me salvó quizás de otra atrocidad que yo pude haber hecho, o de lo que pudo haber sido cuando despierte. Y para mí siempre de ese proceso lo que me ha llamado siempre la atención es que aunque era tú hiciste un guión que yo hice o de una idea que yo tenía, porque no puedo decir que incluso fue basado en el guión anterior porque terminó siendo como que lo mismo, pero a la misma vez no es lo mismo. Tomaste la esencia, es como si hubieses tomado la idea, descartaste el guión que yo escribí, pero tomaste la idea, la esencia, y escribiste lo que terminó siendo el cortometraje de Cuando despierte. ¿Tú recuerdas algo de ese proceso? Porque obviamente yo te di el guión y yo no hablé contigo en el proceso, tú te encargaste, no sé, te encerraste en tu cuarto, no sé qué habrás hecho. ¿Te acuerdas de ese proceso desde el momento en que tú, verdad, tú cogiste el guión, la versión que yo hice y comenzaste a reescribir? Sobre todo, corrígeme, no habías tomado clases de guión, no sé si de escritura tampoco, no sé, háblame de eso, de ese proceso. Pues mira, debo decir que la primera persona que me enseñó de guión fuiste tú. Okay. Que tú fuiste el que me dijiste cómo escribirlo en el sentido de cómo formatearlo. De formato. Cómo ponerlo en formato. Que nuestro formato era en Word, ¿te acuerdas? Recuerdo, sí. Y yo no me veía como guionista, ni me veía como escritor, ni nada. Yo era actor. Digo, sigo siendo actor, pero yo estaba empezando en la actuación para aquel entonces. Y pues cuando yo leo el guión, como yo había tenido experiencia contigo de Entre el cielo y tú, y Entre el cielo y tú era improvisado, yo estaba todo el tiempo en mi cabeza escribiendo mi personaje. ¿Tú te acuerdas todas las horas que nosotros pasábamos hablando por teléfono? Claro, invertimos, sí. No, este personaje es esto, pero si este personaje hace esto otro. Y en verdad lo hacía porque yo no quería que mi personaje terminara mal. Es como que, pues esta es mi primera película, yo no quiero que mi personaje... pues, estaba en mi cabeza todo el tiempo reescribiendo el personaje, o hacia dónde lo podía llevar, esto, aquí y lo otro. En esta otra ocasión, como ya había un guión, ya había algo escrito y tú me habías dicho que estabas pensando en reescribirlo, y pues, déjame ver qué es lo que él tiene para el personaje y pues tal vez este personaje puede hacer esto por esta razón y puede hacer esto otro. Yo veía este proceso más como actor que como escritor. De hecho, ni siquiera más como actor, simplemente como actor. Y pues yo estaba viendo el personaje y creando esta historia como actor, buscando los porqués del personaje o de los otros personajes y todas las cosas que pasaban. Y en base a eso fue que yo empecé a
y abrí la página de Word y digo que no me gusta cómo esto está escrito. Pero no, vuelvo y te digo, no pensando como escritor, era como que me empecé a ver la peliculita en la cabeza. Empecé, que si el personaje hace esto por esta razón, hace esto por esta razón. Y me acuerdo también que tú me habías dicho que tú estabas pensando hacerlo sin diálogo. Que iba a ser todo un voiceover. De hecho, creo que se iban a quedar unas líneas. No estábamos claros todavía si iba a ser todo un voiceover, pero la gran mayoría era voiceover. Y como la gran mayoría era voiceover, yo empecé a escribirlo como voiceover, me envolví y lo escribí todo en voiceover. Y pues mientras voy escribiendo y voy viendo estas imágenes de lo que es el cortometraje hoy día, empiezan a salir empieza a nacer el personaje como tal, como le pasa a cualquier actor. Tú empiezas a entender el personaje, empiezas a buscarle estas cosas que siempre uno suele hacer, o el personaje suele hacer, estos traits que el personaje tiene. En este caso era la palabra debería. Era un personaje que quería hacer cosas pero no las hacía, siempre estaba pensando en que debería hacer esto o debía haber hecho aquello otro, siempre se estaba arrepintiendo de todo. Y lo encontraba interesante añadirlo, lo encontré nice, hasta que pues lo escribí, te lo envié y te pregunté, mira, a ver. Pero a todo esto yo no estaba pensando en wow, escribí un guión, me voy a dedicar a esto, y ese fue mi primer guión también, es tan difícil, no entiendo, no sé por qué, es tan difícil contar eso como mi primer guión, porque no estaba consciente en el momento de que estaba escribiendo un guión. No es lo mismo como que voy a escribir hoy mi primer guión. Eso era como que otro trabajo de esos que nosotros hacemos como tal, o que hacíamos, porque hemos mejorado mucho. Pero sí, ese fue mi primer guión y yo no sabía absolutamente nada. Yo nunca había tomado una clase de guión, yo no sabía que era una historia como tal, nada. Estaba tan en blanco como muchas personas están hoy en día en blanco y están buscando cómo hacer algo. Y simplemente pues... Todavía mantiene, porque ahora que tú mencionas, por ejemplo, que escribiste pensando como actor o en el sentido, ¿verdad?, del desarrollo del personaje. Sí. Pero yo haciendo una retrospección, las veces que he trabajado contigo algún texto, ya sea, ¿verdad?, como actor o tú dándome una consultoría o que entramos en algún debate de alguna índole, obviamente tú tienes un gran conocimiento en estructura tú tienes un gran conocimiento en estructura desde los 3 actos hasta desde la estructura básica de Aristóteles hasta, ¿verdad?, lo que pueden ser las otras diversas maneras de estructurar una historia, pero siempre de alguna manera el punto de partida o de desarrollo lo vas a llevar a los porqueses de los personajes. ¿Por qué él hace esto? ¿Por qué él haría esto? ¿Por qué no está haciendo esto? Siempre tu punto de partida al momento entonces de escribir, yo no sé, te lo tiro a modo de pregunta-comentario, es el desarrollo del personaje y partiendo obviamente de una estructura en específico o tú desarrollas el personaje y luego con la estructura que le vayas a dar al guión tú vas limpiando. No sé si es una pregunta o comentario lo que te estoy haciendo, pero no sé si entiendas por dónde voy. Sí, te entiendo. Y yo empiezo por el personaje. Empiezo por el personaje si es un trabajo que ya está escrito. Okay. Si alguien me trae un trabajo, como tú has hecho en varias ocasiones, que me traes un trabajo a mí, yo lo leo y entonces empiezo a hacerte preguntas porque quiero entender por qué el personaje hace las cosas que hace y por qué eso llega a cierta escena en específico y por qué esa escena ocurre. Si es que voy a empezar algo desde cero, a veces lo empiezo por el personaje, a veces lo pienso por una situación. ¿Qué pasaría si fulano se le explota una goma y va para su boda y tampoco tiene teléfono? I don't know, alguna estupidez, pero ni siquiera sé quién es la persona
persona o por qué se va a casar, nada por el estilo. Y en base a eso, pues yo empiezo a rellenar el personaje. Pero para mí lo más importante es el personaje, y no es que eso sea algo que tiene que ser, porque hay historias que son más plot driven que character driven, que es lo que pues, hay historias que se dejan llevar más de las situaciones que pasan y metes al personaje y ahora el personaje tiene que bregar con esto, más que estudios de personaje como tal, de que este personaje es así y hace estas cosas. Ambas formas están bien, eso ya depende del escritor y de lo que quiera hacer. Pero a mí me interesan más las historias que tienen que ver con personas, que son más de personajes, que las historias que son más de plot, por decir así, de situación. Y pues tiendo a irme por ese lado. Y además, que estábamos hablando de cuando despierten, yo empecé a escribir por ser actor, simplemente por darle cosas que hacer al personaje y por entender el personaje. Eso, actuar me enseñó a escribir de alguna manera, y ahora escribir me ha ayudado mucho a mejorar mi actuación. No tanto cosas que yo mismo escribo, sino cosas que tal vez me traigan que otra persona haya escrito y yo poderlo actuar, o hacer una obra de teatro y pues ya puedo ver otras cosas porque sé cómo está el personaje desarrollado, o lo entiendo, o me ayuda a entenderlo y la situación y todo, porque entiendo cómo es que se desarrolla una historia. En el caso de 100K, por ejemplo, que ya tú tenías, creo recordar que era un librito que tú tenías que daba cierto ejercicio, creo que era una oración, ese ejercicio, ¿verdad? Y tú tenías que desarrollarlo de alguna manera. Fue igual, partiste entonces primero en pensar en quién estaría en esa situación de esa oración y cómo reaccionaría a eso. O sea, pensaste, como quien dice, no sé si inconscientemente o conscientemente, en crear un personaje reaccionando a esa oración. ¿Me podrías hablar? El cortometraje 100K del 2009. Sí, eso fue con una oración de uno de los libros de musas, que era, la línea decía, creo que la línea, no creo que era una de estas líneas que tenía un espacio en blanco, creo que la línea decía, danos $100,000 o matamos a tu novia, algo así. Okay. ¿Qué harías si recibes una nota con eso? Yo ahí no pensé en personal, yo pensé en mí. ¿Qué yo haría si me ocurriera eso? Ahí pues yo me voy. Recuerdo que yo creo que fue esa misma noche, yo abrí Word y empecé a escribir. Yo recibo esta llamada, haría esto. Pero entonces hay cositas que empiezan a entrar. Por ejemplo, eso fue una noche. Y empecé a escribir todo. Pero no puedo hacer mucho, porque en verdad yo no tenía carro para ese entonces. estaba más pelado de lo que estoy ahora, pero no porque ahora esté ganando más dinero, porque he ahorrado desde ese entonces para acá. Era como que, ¿qué rayos supone que yo haga? Vamos a ponerlo de día, por lo menos de día las guaguas están trabajando. Y me empecé como que a poner cosas a mí que se me hiciera más fácil poder moverme en esa situación. Luego de eso, es que empecé a rellenar con otros personajes, la persona que había hecho el secuestro y otras personas que entraron. Después estuve contigo, no sé si te acuerdas, yo fui a tu casa y estuvimos todo un día haciendo el backstory, que era todo lo que había ocurrido hasta llegar al punto en que hasta que el personaje que había escrito recibía la llamada de que había secuestrado a la novia. Backstory que no sale en nada del cortometraje. Uh-huh. Pero lo hicimos. Y yo creo que eso fue la primera vez que hicimos algo así. A ver, sí habíamos hablado de backstory antes, pero nunca nos habíamos sentado a escribir un backstory no lo escribimos, lo hablamos, pero tan detallado, simplemente para saber por qué
el personaje del secuestrador hacía lo que estaba haciendo y cómo había llegado todo a ese punto. Eso, para ese instante, me dejé llevar de lo que yo haría si yo tuviese que esa situación. No como un personaje ajeno a mí, sino como yo, como Emilio. Que pues eso es otra de las cosas que uno tiene que agregar cuando uno está escribiendo una historia. Uno se tiene que alejar del personaje, porque el personaje no eres tú, el personaje no va a tomar tus decisiones, que es algo que he visto que pasa mucho. Uno tiende, cuando uno va a escribir, uno tiende a convertir al personaje en uno, y tiene que ser al revés. Eres tú, el escritor, quien tiene que transformarse en el personaje. Porque si yo estoy escribiendo Die Hard y estoy escribiendo el personaje de John McClane, yo en la vida me amasaría una manguera en la cintura y me tiraría de un edificio. No lo haría. Probablemente si viene un cohete de un helicóptero como un buen idiota, me taparía los oídos y cerraría los ojos. No creo que pueda pensar como porque no soy John McClane, pero me tengo que transformar en él para entender que él ha estado no sé cuántos años trabajando en la policía, que si él ha pasado por esto, él ha pasado por aquello, todas esas cosas, para entonces decir, digo que si yo fuese ese personaje con esa experiencia y con esta forma de vivir y con estos sentimientos, con estas cuestiones, yo haría esto. Y ahí es donde uno entonces pues trabaja con el personaje como tal. En el caso más reciente, por ejemplo, ya a partir de 100K del 2009, partiendo ahora tu más reciente trabajo, No te duermas cabrón, que es tu más reciente cortometraje, dirigido por Vance McLean, 100K, que fue dirigido por Katy García. Pero en este de No te duermas cabrón, partes también de una idea, pero esta idea te surge, corrígeme, por una experiencia, ¿verdad? O cómo, háblame del proceso entonces de Por un chiste. Ok. Por un relajo. En el cortometraje también sale Joana Sánchez, que ella lo produjo también, produjo el cortometraje y actúa. Uh-huh. De hecho, Joana también trabaja conmigo en Street Junkies. Ella es más, brega más en la parte de producción y yo brego más en la parte de escritura y consultoría. Digo producción, pero no es como que nosotros hacemos cortometrajes todo el tiempo. Este es el primer cortometraje hecho por Street Junkies. Street Junkies está fundado ya no sé hace cuántos años. Pero recuerdo que cuando Johnny y yo éramos novios hace más de 5 o 6 años atrás, yo me pasaba molestándola diciendo que roncaba. Pero pues, lo exageraba. Yo pensé que ella roncaba, pero que roncaba como qué sé yo, como pasa en el cortometraje, como el nene de la película, Dios mío, ¿cómo se llama esta película? Como The Grudge. Y yo me pasaba diciéndole, es que tú roncas, pero mentira, no roncaba, pero pues lo hacía porque yo no tenía más nada que hacer con mi vida. Eso era lo que yo hacía, fastidiar a la gente. Y siempre que me ponía a tripear con la gente de que era bien friki escuchar a roncar con ese ruidito. La cuestión es que fue un chiste que se quedó así. De hecho, uno de los chistes era que el roommate que yo tenía para ese entonces, yo decía, tenía la imagen del roommate abriendo la puerta y yo parado en la puerta a mitad de la noche, como que para que me dejara dormir con él, y en el fondo lo que se escuchaba era era como que una simple imagen, era una idea idiota, simplemente por fastidiar. Que era un chiste de estos para el que nos escucha, es básicamente, pues éramos un grupo de colegas, amigos, y Joana es una compañera actriz, es productora, porque ella también había producido ya cortos anteriormente a No te duermas, cineasta también, escritora y actriz. Y pues ya ustedes saben cómo es cuando alguien, pues y Emilio, que es así como que medio bully, esto de montarle el vacilón quizás a un colega o un amigo, pues era un vacilón que sí que
Sí, se mantuvo por buen tiempo antes de que yo creo que tú lo No. escribieras, te decidieras escribirlo. Sí, era de esos chistecitos que salen de la nada, que no, tú no sabes por qué salió, simplemente salió y lo usaste, y cada 2 veces al año lo vuelves y lo sacas otra vez, y se convierte como que en un personaje, que eso, tú sabes que tú y yo nos pasamos haciendo esas cosas. Bueno, me acordé de Y no, los ñañas que era un vacilón tonto que yo ni me acuerdo de dónde yo lo saqué y de repente tú empezaste también a vacilar con eso y se volvió un cortometraje también eventualmente. se volvió un cortometraje, no, eso es, pues, tú sabes. pero pero años después, ya yo creo que para el 2014 entonces, porque digo, no todo el más cabrón se presentó en el 2015, pero yo creo que se hizo en el 2014, Okay. en un fin de semana. Antes de eso, que yo estoy buscando ideas para ver qué escribo, tampoco estaba pensando, ni siquiera estaba pensando en el horror film fest, creo que no estaba pensando en el horror film fest, pero estaba loco por hacer algo, porque hace tiempo que no hacía nada. Y quería hacer algo con Vance, quería hacer algo con Johanna. Lo único que teníamos era superhéroes, y todavía estamos trabajando en superhéroes. Queríamos hacer un cortometraje para poder presentar en festivales y pues seguir ejercitándonos y actuar y reírnos y pasar el rato. Y nos pusimos a hablar acerca de esa idea. No sé cuánto hablamos de esa idea, sinceramente no recuerdo. Sé que pues una noche cogí y la escribí. Y una vez lo escribí, se lo enseñé a Johanna y a Vance, y ellos me dieron el visto bueno. Obviamente hice unos arreglos, porque pues, yo se lo enviaba a ellos. Yo creo que yo te envié el guión así también, Creo para recordar que que sí. lo leyeran. No recuerdo, porque fue como que tan rápido. Y yo tengo un grupo de personas, no como que personas específicas, pero sí, que cada vez que yo escribo algo, yo se lo doy a toda esa gente. Es como que, mira a ver qué te parece. Y es gente que sabe de guión, como gente que no tiene la más mínima idea de lo que es un guión, no saben nada de hacer películas, nunca han actuado en su vida o han salido de extras en nada. Y eso es bueno, eso es bien importante, tener un grupo de gente que tú le puedas confiar tu guión y que sea gente variada. Si tú tienes un grupo de gente que todo el mundo sabe y es un genio en escritura de guión, tú puedes absorber de ahí, pero es bien raro que esa gente sea tu público a la hora de tu presentar algo en el cine. Porque el público, tú quieres público general, y tienes que tener gente que sepa y gente que no sepa, gente que le gusten las cosas malas como gente que le gusten las cosas buenas, de todo, variarlo, y tener preguntas específicas para todas estas personas y coger críticas y arreglar lo que tengas que arreglar, lo que tú creas que sea necesario arreglar. Por una vez yo le doy el guión a varias personas que me dicen qué piensan y todo eso, pues hago unos arreglitos y nos juntamos y lo hicimos. Pero sinceramente este cortometraje yo lo hice por vacilar. Y digo, la gente que lo ve se da cuenta, pero es importante también hacer las cosas por vacilar. No significa hacer las cosas al garete, hacer las cosas sin pensarlas. Hacer las cosas por vacilar es que tú estés consciente que tú estás haciendo esto por vacilar, no tomártelo en serio. No creer que porque entonces ahí es donde el producto que estás haciendo se convierte en un mal producto. Cuando tienes los personajes y en la forma en que lo filmas, todo se lo está tomando muy en serio, cuando en verdad no lo es. Y eso es algo que he aprendido en los últimos años. Y fue un éxito. Todo el mundo que lo veía se moría de la risa, gustó un montón. En cuanto festival había, nosotros lo enviamos, yo no lo envié a varios festivales fuera de Puerto Rico. No recuerdo qué festivales eran, pero fueron un montón. Ninguno, pues, ningún festival no, hubo como 2 festivales que lo presentaron. No ganamos nada en los festivales de afuera, pero
y había escrito acerca de los proyectos que le habían gustado, bloggers o pues qué sé yo, tal vez alguien de prensa, simplemente porque queríamos saber. Nosotros no tenemos dinero para viajar a esos lugares, pues fue lo más cerca que tuvimos y encontramos varios bloggers de cine de afuera. Quedaron encantados. Hubo uno en específico que decía que lo encontró tan gracioso, pero que llegaba el punto donde tú no sabías qué rayos era lo que estaba pasando, como que de lo absurdo que era, pero eso fue lo que le gustó, porque era como que seguía subiendo, y esa es la parte que yo decía, de no tomarte las cosas muy en serio, estar seguro de lo que tú estás haciendo. Y es la primera vez, creo, que yo tengo un proyecto que puedo leer críticas de personas que no son de aquí de Puerto Rico, que están de afuera. Uh-huh. Que entró al Queer Film Fest, yo ni siquiera tenía la más mínima idea de cómo entrar al Queer Film Fest, yo ni siquiera estaba pensando en el Queer Film Fest. Y entramos, y ganamos. Cuando ganamos, Vaz fue el que ganó, pues él fue el que lo dirigió. Nosotros no podíamos creerlo. Pero como que yo creo que esto está mal así. Algo que no estamos haciendo bien o algo que hicimos muy bien, no nos hemos dado cuenta, pero después nos pusimos a hablar acerca de eso. ¿Verdad? La persona que estaba más perdida era yo. Pan sabía lo que estaba haciendo. Katy y Izzy, que fueron las que nos ayudaron a nosotros también un montón en hacerlo con sonido y producción y dirección y todas esas cuestiones. Ellas entendían todo por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Yo estaba perdido. Y pues por lo menos esa fue mi experiencia con ese cortometraje. Simplemente salió de un chiste, y por eso es que uno tiene que, volvemos a la pregunta del principio de si todo sirve, toda idea sirve. Todo sirve siempre y cuando tú sepas cómo usarlo. Cualquier cosa te sirve. Es tirarte el MacGyver con la idea. Válgame, Emilio, ya no nos extendimos de la hora. Sí. Cuéntale ahí un par de repeticiones mías. Mano, para cerrar, pues, no sé si dentro, por ejemplo, de las personas que quizás ya tengan una idea o estén inseguros con una idea, o personas que incluso no quieran sacar una idea o, I don't know, mano, algún consejo de salida, como de comienzo, que tú le puedas decir a alguien para que se sienta a escribir o a desarrollar esa idea que tú sugerirías, qué libros, no sé, ¿qué les dirías? Yo lo que les digo es que lean todo lo que encuentren lo lean, tanto libros de cómo escribir a cualquier otra cosa. Si quieres escribir tienes que leer. Hay mucha gente que escribe y no lee ni el periódico. Son escritores, ¿cómo tú vas a escribir si tú no lees? Y lean todo lo que encuentren, cuantos libros ustedes encuentren tanto libros que sean buenos como libros que todo el mundo diga que son malos. Sobre todo si están empezando. Si están empezando, lean todo porque necesitan convertirse en esponja y absorber todo y luego saber qué tipos de libros son los que no debes prestarle mucha atención y qué tipos de libros sí le tienes que prestar más atención. Tienes que aprender a desarrollar eso en tu cabeza. Qué cosas no van a funcionar y qué cosas sí van a funcionar. Yo creo que mi sugerencia número 1 es leer todo lo que hay y ponerse a escribir, aunque no tenga Final Draft. Escribe en Word. Nosotros empezamos por Word. Y después, mira a ver si encuentras un especial de eso y te compras Final Draft o usas Celtics. Aunque Celtics ha cambiado un montón, pero es gratis. Hay programas, hasta apps para teléfono que te cuestan $5 o son gratis y los puedes usar, no importa. Y para aprender. Y cuando cursos haya por ahí, ahorrense unos chavitos y tomen el curso si es que les interesa. Perdón, si es que quieren mejorar. Tienen que invertir. Todo el mundo tiene que invertir. Yo he invertido un montón de dinero en todos estos años, pero no me arrepiento. Y soy un pelado.
Y en el caso, tiene mucho menos dinero, pero pues hay forma. y en el caso de, por ejemplo, tú que tienes, ¿verdad? La Script Junkies, si alguien que nos está escuchando, ya sea que a lo mejor tiene una idea y no sabe cómo desarrollarla, o quizá alguien que ya tiene un guión, cómo funciona Script Junkies, cualquiera de esas dos personas puede solicitar los servicios de Script Junkies, cómo te contactan, dónde te buscan, cómo funcionaría. Pues mira, me pueden contactar por Facebook. Hay una página, se llama Script Junkies. Buscan bajo Script Junkies en Facebook y va a aparecer la página. Pueden escribir un mensaje ahí. Mensajes de esos de inbox de los pages y yo soy el que contesta los mensajes. No es como que mi secretaria va a contestar y luego va a pasar por... Yo soy el que maneja la página. O Johanna Sánchez la que maneja la página también. Nosotros contestamos. También pueden escribir al email que es scriptjunkieespr@gmail.com. Y que no tienen Facebook, bueno, todo el mundo tiene Facebook, pues, y pueden escribir ahí también. Entonces, si tienen un guión, el servicio de consultoría funciona si ya el guión está escrito, ya sea cortometraje o largometraje. Una vez ese guión esté escrito, pues podemos trabajar con él. Pero que tengan una idea, por ejemplo, de algo que quieren escribir, todavía en eso no lo trabajamos, porque eso no es algo que uno pueda bregar en varias visitas. Y nosotros no hacemos doctoring, hacemos consultoría. El doctoring es cuando me dan el guión y yo lo reescribo otra vez, o cambio cosas. La consultoría es, pues yo me siento con tu guión y lo leo de rajo a cabo y busco todos los puntos que estén, que puedan mejorar, y de la misma forma puntos que yo creo que son excelentes en base a lo que la persona quiera hacer, y sugerencias. Todos son sugerencias. Mira, yo creo que debes hacer esto aquí, si haces esto de esta forma tu historia va a mejorar aquí. Y hay que tener en cuenta también, bien importante, por más consultoría que tú recibas, ya sea de nosotros, de Script Junkies, o de cualquier otra persona, eso no te va a asegurar que seas millonario con el guión, o que te ganes un Oscar, o que tu película se encargue en cinema. Eso no asegura nada. Es simplemente que tú quieres mejorar tu historia y aprender a mejorarla. Lo otro es que estoy todavía preparando los talleres. Hasta ahora van a ser 2. Va a ser la estructura de la historia como tal, desde la premisa, primer acto, segundo acto, tercer acto, crisis, clímax, resolución, todas esas cosas. Y el otro va a ser acerca de creación de personajes. Van a hacer cursos, pueden preguntar por los cursos también, tanto en la página de Facebook como en el email. Y los cursos serían cada uno por un mes, 4 días en el mes, un día por semana. Un día por semana me reúno con la persona por 2 horas, y en esas 2 horas hablamos acerca de los temas en específico y le sacamos todo el jugo a esos temas hasta que la persona entienda esos temas. Y obviamente pues yo les doy ejercicios para que hagan esos ejercicios, discutimos los ejercicios y todas esas cositas. ¿Y estarían comenzando a partir de ya o...? Todavía yo no he puesto cómo se van a dividir las clases. Una vez yo ponga cómo se van a dividir las clases en la página, en el estudio, empieza. Porque no hay una fecha en específico. Okay. Es la primera persona que quiera apuntarse. Con esa primera persona yo saco una hora, saco un día de la semana y empiezo a reunirme con la persona. Si otra persona quiere, pues obviamente ya yo tengo una persona a cierta hora, entonces busco otra hora, otro día, o tal vez el mismo día, 2 horas distintas durante el mismo día, y así pues nos vamos dividiendo. Es como una clase por cita, más que un día en específico, una hora en específico. Todo depende de, obviamente, que yo tengo un trabajo y tengo que entregar con ese horario y de la disponibilidad del estudiante. Okay. Bueno, pues Emilio, gracias un millón por concederme esta charla de vía telefónica, ¿verdad? Gracias a ti, Eddie. Bueno, pues seguiremos entonces hablando. Gracias un millón.